En la Santa Biblia se habla de algunos lugares en los que de manera especial se manifestaba el Señor. Uno de esos lugares es el monte Sinaí. Se manifestó el Señor como el que quería hacer una alianza con su pueblo y entonces le entregaba los mandamientos para ir por su camino. Se manifestó también en el tabernáculo de manera especial. En la parte superior del arca de la alianza estaba lo que se llamaba el propiciatorio y se llamaba la Shekinah. Ahí se manifestaba Dios. Shekinah quiere decir manifestación. De manera especialísima, ahí manifestaba el Señor su voluntad. También estaba la piscina de Betesda, donde de manera especial el Señor se manifestaba como el sanador y por eso tantísimos enfermos acudían a esa piscina. En Guatemala, en un pueblecito insignificante en otro tiempo, Esquipulas, el Señor comenzó a manifestarse, a dar señales de que quería estar con nosotros, sobre todo en nuestros momentos de penas difíciles. Se manifestó como el Señor crucificado. San Juan a los milagros los llama señales y pone 7 señales de Jesús en su evangelio. Cuando hizo la primera señal, el primer milagro, San Juan dice, se manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Los milagros que el Señor comenzó a realizar en Esquipulas deben servir para eso, para que veamos la manifestación de su gloria y venga la fe en Él. Una fe que nace del oír la palabra, la predicación, que nos expone el mensaje de Jesús. Así es que ese es el sentido. La Shekinah de Guatemala ha sido Esquipulas donde se ha manifestado su gloria y debe manifestarse nuestra fe en Él. En Esquipulas hay mucho folclore, flores, candelas, veladoras, música, pero todo esto no debe apagar la llama principal, el llamamiento, la presentación del Señor. Un hombre muy culto, versado en la Escritura y de muchos ritos religiosos, llamado Nicodemo, se presentó a Jesús. Según él, Jesús lo iba a felicitar por su santidad de vida. Y el Señor lo que le dijo es, si no vuelves a nacer del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y él se quedó un poco asustado. Después le dijo otras cosas llamándolo a la conversión. Entonces Nicodemo dice, bueno, ¿y qué debo hacer? Y el Señor le dio una respuesta que para ese momento para él era misteriosa, le iba a entender más tarde. Le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Y añadió, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él no se condene, sino tenga vida eterna. Esto no lo podía entender del todo Nicodemo en ese momento. El Señor le estaba adelantando algo que iba a suceder en el Calvario, cuando yo sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente, así voy a ser levantado yo. En el libro de los Números se cuenta que hubo un momento en que los del pueblo se apartaron de Dios, pecaron. Entonces aparecieron serpientes venenosas y ellos se dieron cuenta que se les había ido la bendición de Dios y era por su pecado. Acudieron a Moisés, Moisés intercedió y el Señor le dio una señal. Vas a fabricar una serpiente de bronce y la vas a poner en lo alto de un palo. Los que vean esa imagen de la serpiente van a quedar sanados de las mordeduras de la serpiente. Y así sucedió. Ahora, esa imagen
de la serpiente de bronce no tenía ningún poder mágico. Era un símbolo religioso. ¿Para qué? Para que recordaran que el Señor los había perdonado cuando se arrepentían, y que si se arrepentían sinceramente de sus pecados, iban a ser sanados. Y entonces, cuando ellos habían pecado, al ver la serpiente se arrepentían. La serpiente, el símbolo del mal, lo presenta el libro del Génesis. Ellos habían cometido el mal, se habían dejado engañar por la serpiente, y venía el perdón. No porque la imagen tuviera un poder milagroso, no, era un símbolo nada más. Las imágenes esos son símbolos nada más. Un poeta popular hizo el himno bello de Esquipulas, bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor. El poeta con esto sencillamente no estuvo pensando en problemas teológicos, pero en ninguna parte del mundo hay imágenes milagrosas, en ninguna. Ni en Jerusalén, ni en Roma, ni en ninguna parte del mundo. La imagen no puede ser milagrosa, solo es símbolo de los milagros que Dios hace. Nos lleva a eso. La imagen de la serpiente le servía para recordar: Dios me prometió perdonarme si con arrepentimiento veo yo hacia allá arriba y veo ese mal que yo hice. No, lo mismo es para nosotros. Nosotros decimos bella imagen milagrosa, pero no decimos voy a adorar esa imagen. No se puede adorar ninguna imagen, sería un pecado gravísimo. La imagen solo es un símbolo, un recuerdo de lo que significa Jesús en la cruz y lo que Él hizo. Nicodemo, cuando llegó al Calvario, entonces entendió lo que el Señor le había dicho. Cuando vio a Jesús en la cruz, entonces entendió: tan grande era el pecado que Jesús tuvo que morir, que Dios tuvo que entregar a su Hijo para que muriera en la cruz. Y ahí entendió la segunda parte de lo que Jesús le dijo: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, es decir, me entregó a mí, para que todo el que vea no se condene, sino tenga vida eterna. Entonces, a eso nos debe llevar a nosotros el milagro del Señor de Esquipulas, que se ha aparecido hace más de 400 años en Esquipulas, que se ha aparecido con su poder milagroso, sobre todo de gente humilde, sencilla, y en un lugar lejano, como para invitar a una peregrinación. Pero claro está, a esa peregrinación se va como peregrino, no como excursionista. Y en esto hay que tener muchos cuidados. Muchos van a Esquipulas, pero parece que van a una excursión nada más. El peregrinaje es el del peregrino que reconoce su pecado y ante la cruz de Cristo pide perdón y tiene confianza en la sangre de Cristo, que, como dice la primera carta de San Juan, es lo único que borra el pecado. Y entonces implora la sangre de Cristo y promete un cambio de vida, una conversión. Si alguien va en pecado y regresa en pecado, pues no ha habido peregrinación, hubo excursión nada más, y es lo que sucede con muchos. Van, pero no se arrepienten, solo el sentimentalismo no es fe. Y cuando el Señor se ha manifestado, dice San Juan, se manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él. Creer en Jesús, en el único Salvador, el único que nos puede salvar. A eso nos debe llevar esa manifestación del Señor. Hubo un tiempo, según dice el segundo libro de los Reyes, que la gente se olvidó del símbolo de la serpiente y comenzó a adorar la serpiente de bronce. Entonces el rey Ezequías la mandó destruir. Aquí se nos está indicando algo: ninguna imagen se puede adorar. La imagen es un símbolo nada más. Si alguien adorara una imagen, desagradaría mucho a Dios, porque está cometiendo un pecado muy grande de idolatría.
Las imágenes son retratos para nosotros de algo, como un retrato de San José, como un supuesto retrato de Jesús, de la Virgen María, para ayudarnos en nuestra fe porque lo necesitamos. Entonces eso es muy bello. Pero el peregrino reconoce sus pecados y va a lavarse en ese lavatorio que es Esquipulas. Esa es la piscina de Siloé, a donde el Señor nos manda a lavarnos. Y si no hay lavatorio, no hay conversión. No hay es como que si hubiera hecho una excursión nada más. Por eso, muy bellamente, el pueblo, por medio de una tradición, nos quiere hablar de esto también. Antes de llegar a Esquipulas, los turistas son instruidos, digámosle así, por algunos guías y les hablan de una piedra de los compadres y les cuentan con mucha morbosidad que le gusta a los turistas que dos compadres fueron en peregrinación, pero cayeron en la tentación, pecaron y se convirtieron en piedra. O sea, el pueblo, con su lenguaje muy peculiar, nos está hablando de que en la peregrinación se necesita gracia de Dios. El peregrino es porque va a pedir perdón por sus pecados y no va directamente al mandado a pedir que se le conceda una sanación, a que consiga trabajo, a que consiga novia o cualquier cosa que le van a pedir. El peregrino primero va a pedir perdón por sus pecados. No va a decir primero te pido, sino te adoro, te alabo, te bendigo. Y después pide la solución de su problema, sabiendo que el Señor se ha manifestado en ese lugar de manera especial, como se manifestaba en la piscina de Betesda con sanación, como se manifestaba en el tabernáculo, demostrando cuál era su fe. Y eso entonces para nosotros es muy importante y no hay que descuidarlo. El pueblo de Israel tenía una fiesta de la expiación. Y entonces ese día el sacerdote tomaba sangre del sacrificio, entraba en el tabernáculo y lo dejaba la sangre en la parte superior del arca de la alianza, que se llamaba propiciatorio, donde la sangre pedía perdón por los pecados del pueblo. Para nosotros Esquipulas es un propiciatorio en donde acudimos para que Jesús en la cruz tenga misericordia de nuestra nación, de los pecados de nuestra nación. Muchas serpientes nos están mordiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. Por eso la violencia, la abundancia de lujuria, la abundancia de pornografía, de odio, de resentimiento, de corrupción. Todas esas serpientes nos han mordido y por eso nosotros reconocemos nuestro pecado y acudimos al único que con su sangre puede lavar nuestros pecados. Ese es el sentido y por eso lo hacemos. En Esquipulas se acostumbran muchos símbolos, sombreritos, candelas, veladoras, hay tantas cosas, pero cuidado con los símbolos. Si un día un esposo llega con su esposa y le lleva un bello ramo de rosas rojas, las rosas indican amor y se lo entrega, pero la esposa se da cuenta que él es un adúltero que quiere engañarla, toma las rosas y se las devuelve, se las lanza a la cara. Es una burla que le está haciendo. Hermanos, ir a Esquipulas en pecado mortal y regresar con pecado, pues es una burla. El pueblo de Israel tenía muchas ceremonias, muchos ritos, y creían que con esos iban a ganar al Señor, pero lo hacían mecánicamente y no había conversión y no había cambio. Entonces el Señor les dijo: yo aborrezco sus ceremonias, tantos ritos, aborrezco sus ceremonias. Ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. Y eso sería lo que nosotros nos preguntaríamos.
En nuestras peregrinaciones, en nuestros ritos, el Señor queda satisfecho de una conversión o nos dice, aborrezco sus ceremonias, porque vienen en pecado y siguen en pecado. Vienen al templo y del templo pasan a la cantina, de la alegría de que vinieron a Esquipulas. Hermanos, todas esas cosas desagradan al Señor, desagrada. Por eso al Señor le dijo, aborrezco sus ceremonias. Me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. Jesús dice, si ustedes me aman, van a cumplir mis mandamientos. Y ese es el examen que el Señor nos hace y nos hacemos nosotros mismos. Bueno, yo de veras estoy cumpliendo los mandamientos del Señor o me estoy dejando llevar por el sentimentalismo. Y esto es un problema que debemos examinar mucho. No basta ir a un lugar, no basta ir a un templo. El Señor ve la mente y el corazón. Nicodemo llegó muy contento ante el Señor. Él sabía mucho de la Escritura. Era un consagrado, tenía muchos ritos religiosos. El Señor se le quedó viendo y le dijo, si no vuelves a nacer del agua del Espíritu Santo, no entras en el reino de los cielos. Y aquel dijo, no sabe quién soy yo, no sabe quién soy yo. Y el Señor le lió la conciencia y le dijo, tú eres maestro en Israel, es decir, de los que explican las Escrituras, y no sabes estas cosas, lo fundamental, que debes tener un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos, que debe haber una conversión, y lo dejó como una banderilla clavada en su corazón. Su verdadera conversión cuando entendió el mensaje de Jesús en el Calvario y entendió lo que Jesús decía, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. No es aventurado pensar que Nicodemo habrá llorado ante la cruz, recordando lo que Jesús le había dicho y recordando sus pecados. Y ahí habrá sido su nuevo nacimiento. Esquipulas para nosotros debe ser el lugar de lavatorio. Vamos a lavar nuestros pecados. No vamos a ganarnos al Señor a base de candelas, de ritos, de cantos, de emoción sentimental. Si me aman, van a cumplir mis mandamientos. Estimados hermanos, que no sea un símbolo falso de rosas rojas, que las rosas indiquen verdadero amor. Si ustedes me aman, van a cumplir mis mandamientos. ¿Por qué me llaman Señor y no cumplen lo que yo digo? El examen que el Señor nos hace, hijo, ¿estás cumpliendo mis mandamientos? Antes las peregrinaciones a Esquipulas se hacían a pie, se empleaban muchos días. Y cuando volvían los peregrinos, venían con un sombrerito típico y alrededor del sombrerito traían unas frutitas de naranjas, de jocotes, de mangos, muy simbólico. El que ha sido perdonado ha sido llenado del Espíritu Santo y entonces se dan los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Todo eso debe verse. Si de veras ha habido una verdadera peregrinación, tiene que haber una conversión. Y si hay conversión, entonces viene la llenura del Espíritu Santo y se ven los frutos del Espíritu Santo. Se vuelve con amor, con gozo, con paz, con bondad, con benignidad. Aumenta nuestra fe. Estimados hermanos, si el Señor ha querido que Esquipulas fuera como una Shekinah para Guatemala, una manifestación, un signo, debe resultar lo que pide el signo. Caná de Galilea fue el primer signo de Jesús según el Evangelio de San Juan. Y dice San Juan, cuando vieron el primer signo, los discípulos
vieron que se manifestaba la gloria de Dios y creyeron. En Esquipulas se manifiesta la gloria de Jesús crucificado, que nos limpia de los pecados y nos llena del Espíritu Santo. San Juan dice, del costado de Cristo salió sangre y agua cuando le ensartaron la lanza. La sangre simboliza lo único que puede perdonar los pecados. El agua simboliza al Espíritu Santo, que reciben los que ya fueron perdonados y tienen su encuentro personal con Jesús. Estimados hermanos, démosle gracias al Señor. ¡Qué regalo tan grande! Desde hace más de 400 años. Un día, Felipe, cuando tuvo su encuentro personal con Jesús, fue a buscar a su amigo Natanael y le dijo, nos hemos encontrado con el Mesías del que habla Moisés. Y el otro, un poco indiferente, le preguntó, bueno, ¿y ese de dónde salió? ¿De Nazaret? De Nazaret no sale nada bueno. Nada menos que en Nazaret estaba Jesús. Y ahí se presentó. Hermanos, ¿qué era Esquipulas? Un lugar insignificante hace más de 400 años. Y sin embargo ahí se quiso manifestar el Señor. No sé cómo hicieron en ese tiempo para levantar un templo tan grandioso, pero es que el Señor mismo hizo que eso se hiciera, porque ahí quería seguirse manifestando para Guatemala, para México y Centroamérica, que son las naciones que acuden ahí. Estimados hermanos, que todos nosotros seamos conscientes de lo que el Señor ha hecho con nuestra patria, que le demos gracias, que no nos quedemos en folclorismo, sino que recordemos lo que Jesús dice: si no naces del agua y del Espíritu Santo, si no vuelves a tener un nuevo nacimiento, no entras en el reino de los cielos. Que ante la cruz nos pase como Nicodemos, que tengamos una gran conversión. Entonces se va a manifestar la gloria del Señor y va a aumentar nuestra fe. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.